Hoy tenemos el auténtico lujo de tener aquí a Ana María, ingeniera de producción que lleva 18 años de experiencia en marketing y formando parte casi desde el principio de Laboratoria, una startup peruana que conquistó a Obama y a Zuckerberg. Ahora lidera Caudal con la misión de intentar ayudar a las organizaciones a ser mucho más ágiles. Para hablar de todo esto, del futuro del trabajo, de la educación, del no-code, se ha venido hoy por aquí. Bienvenida. Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. La verdad es que es un perfil muy curioso, ¿no? Porque nos conocimos en Transcend, gracias a Alberto Arenaza, y me sorprendió mucho tu background, ¿no? ¿Cómo llegas hasta aquí? Me gustaría repasar un poquito tu trayectoria, ¿no? Y vamos a empezar por el principio. ¿Por Ajá. qué estudias ingeniería industrial o de producción? Realmente, así total honestidad, no tenía idea de qué estudiar. Y mi hermana mayor, que trabajaba en esa universidad, que se llama la Simón Bolívar en Venezuela, me Ujú. recomendó ingeniería de producción porque era como la más general. Ajá, Entonces, si no sabes, estudia esa, que es como un poquito de cada ingeniería. Eso fue. ya ves. Nada inspiradora mi respuesta. No, pero interesante. ¿Y qué tal esos años? No sé si cuántos años eran en tu época, 3, 4, 5, 6, 5. 5 5, años. bien exigente. Esa universidad es, bueno, ahorita muchas cosas han decaído en mi amado país, pero era una universidad la mejor en ingeniería, entonces era muy exigente. Yo Ujú, era súper nerd, todavía lo soy. Entonces, era así, me gradué cum laude, estudiaba muchísimo, me ujú. encantaban las matemáticas. Por un momento pensé estudiar matemática pura, porque sabía demostrar teoremas que nadie sabía demostrar. Entonces, era una época bien geeky, sobre todo al inicio, bien nerd. Después conocí a mi esposo, Ujú. con el que estoy hace 21 años y con el cual es mi socio de vida y también en laboratoria. Ajá. Y casualmente lo conocí en una clase de programación, de C++. Ostras. Y ahí empezó mi promedio empezó a caer académico y el de él empezó a subir. Y entonces dejé de ser un poco nerd, me di cuenta que uno podía hacer un poco más cosas que solo Ujú. estudiar y demostrar teoremas. Y creo que por eso no me fui por la rama de matemáticas puras, sino me gradué y terminé en el mundo capitalista del Ya ves, marketing. ya ves. ¿Y cómo llegas a ese mundo capitalista del marketing? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Me da risa, estoy siendo súper honesta contigo, pero tampoco tenía muy claro qué hacer. Honestamente, Ujú. a veces yo siento que uno tiene que tomar decisiones tan serias, tan chiquito, ¿no? Yo no ¿Verdad? sabía qué estudiar y tampoco sabía tanto qué opciones había para trabajar, ¿no? Yo siento que ahorita, no sé, creo que hay más información disponible, ¿no? Y realmente escogí una empresa, más que caer en marketing, escogí primero la empresa porque era una empresa que se llama Procter Gamble, que bueno, es conocida en todas partes, pero el edificio de Procter quedaba enfrente de mi universidad, entonces era como, Ay, había como ahí un priming, me estaban vallas a que escogiera su universidad, también reclutaba mucho la empresa en la universidad y se veía como muy prestigiosa. Daban premios, o sea, me acuerdo que algo que me influenció es que me dieron el premio a la excelencia académica, me lo dio Procter Gamble, entonces como había una conexión ahí siempre, y una vez que me cautivó esta empresa, comprendí que su fuerte, que lo más fuerte en la empresa era marketing. Entonces, de ujú, hecho, primero me ofrecieron un trabajo en investigación de mercados y ujú, me acuerdo que lo rechacé porque prefería entrar en marketing porque ya sabía que era como donde estaba ujú, la principal línea de carrera de la empresa. Entonces, por eso terminé en marketing. Antes de eso, sí había, o sea, algo que sí decidí con criterio propio ujú. es que no me gustó tanto como lo central de ingeniería de producción, o sea, los procesos productivos, porque hice mi Ujú. pasantía en una planta de producción y aunque la disfruté, me di cuenta que no me quería dedicar a eso. Ya. Entonces, por eso creo que como que salí a explorar opciones y la que tenía en la frente era este edificio gigantesco de Procter Ujú. Gamble y terminé ahí.
Vamos a profundizar un segundito en ese momento, ¿no? Porque a mí me pasó algo muy parecido. Yo soy ingeniero mecánico, empecé mis prácticas en una ingeniería mecánica y me di cuenta de que eso no era lo que quería, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo gestionaste emocionalmente esos años invertidos en estudiar ingeniería y de repente decir, uy, mi camino no va por aquí? Sí, ay, yo siento que eso le pasa a la mayoría de las personas, honestamente. O sea, ya es un hecho que lo que estudias no necesariamente es lo que ejerces. O sea, yo recuerdo sentir que al menos tenía una carrera general, ¿ya? O sea, Ajá. y ¿sabes qué me decía también a mí misma? No sé si me lo decía yo pero tenía esta idea en la cabeza que sí tenía como pensamiento ingenieril, o sea, de Ujú, que eso no importa lo que estudiara, como el ingeniero es el que, o la ingeniera es la que ingenia, la que ujú, encuentra problemas y busca soluciones. ujú, Y eso para mí es parte de mi personalidad, o sea, a mí todavía al día de hoy, y algo como muy transversal en todas las decisiones que he tomado, es que a mí me gusta dedicarme a resolver problemas que valga la pena resolver y con soluciones que ujú. valga la pena que existan, no uno más, ¿no? Y entonces, no sé si eso me lo dio la carrera, pero me gusta pensar que sí. Sí, sí, sí. Yo me intento convencer a mí mismo Ah, con ese exacto. mismo discurso, así que te lo compro, te lo compro. Muy Qué bien. bueno. Y estás 13 años, ¿no? Si no me equivoco, y llegas a ser Associate Marketing Director para Perú, Chile, Colombia, gestionando 700 millones en ventas. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo lo vas gestionando tú? Sí, bueno, primero esta empresa tiene una particularidad que yo creo que tienen pocas empresas hoy en día, las tenían más antes, pero que como que te chupa en el buen sentido de la palabra, o Ujú, sea, te engloba en el mundo procteriano y no quieres salir, ¿no? ujú, Te consienten, es una empresa que te consiente mucho, te mete en su burbuja ujú, y es una empresa tan grande que hay muchas opciones para crecer, entonces a mucha gente le impresiona que yo diga que pasé 12 años en la misma empresa. Eso ujú. hoy en día no sucede, ¿no? Ya. Pero yo todavía tengo amigos de mi generación que siguen allí y ya tienen 20. Entonces es una empresa donde eso es más normal que fuera. Y la razón por la cual me quedé era porque, porque me trataban bien no solo en salarios y beneficios, que sí son buenos, sino sobre todo como en aprendizaje, en retos. Ujú, Entonces, en esos 12 años yo viví en 5 países, o sea, la empresa me dio roles tanto a nivel local de un país o regional o incluso globales, en Venezuela, Chile, Panamá, Estados Unidos y Perú. Entonces eso era súper entretenido. Cuando uno trabaja a nivel local, trabajas más como lo más cercano a la venta. Cuando trabajas a nivel regional, trabajas más en el diseño de iniciativas y de lanzamiento de productos. Y cuando trabajas a nivel global, trabajas con el departamento de investigación de R&D y ujú. trabajas a cosas que son muy locas y que algunas se lanzará y otras no, ¿no? Entonces, eso por un lado me mantuvo entretenida. Y lo otro que es más único en mí, porque eso que te acabo de contar es lo que ofrece cualquier multinacional, ¿no? Correcto. Y por lo cual uno se queda como distraído. Pero algo como sí muy mío es que yo rápidamente en Procter Gamble, en el segundo año de mercadeo, como que me di cuenta que yo quería hacer mucho más que vender champú o jabones, ¿no? Y la empresa me lo permitió, o sea, yo siendo bien chiquita, tenía 25 años y me acuerdo de hablar a mucha profundidad con la gerente general de cuidado del cabello y decirle, mira, yo estaba en Pantene en ese momento y Pantene tenía el reto de ser una marca más cercana a sus usuarias, para ganarle a Ujú, Sedal, básicamente, pero ujú. Sedal era, mira, se parece a mí, en cambio Pantene parece una diosa del Olimpo, ¿no? Y yo me acuerdo de hablar con esta mujer y decirle, oye, si queremos ser más cercana a las mujeres que consumen Pantene, deberíamos ser cercanas a su realidad de vida, a sus problemas y darles más que un pelo brillante, ¿no? Ujú. Entonces, de esa inquietud surgió una iniciativa que yo lideré, así bien chiquitita, o sea, digo chiquitita en edad yo, que se llamó Pantene, porque fue grande la iniciativa, que se llamaba Pantene Pro Mujer y Ujú. buscaba luchar contra la violencia doméstica. Y con Qué las bueno. compras de Pantene se generaba un fondo para darle independencia económica
a las mujeres que sufren de violencia doméstica, porque la falta de independencia económica es lo que hace que las personas o las mujeres permanezcan en esa situación. Entonces, cuando yo hice eso, me dediqué a hacer más de eso en Procter & Gamble por esos 12 años. Entonces, yo iba ascendiendo o cambiando de roles, pero marca que llegaba le encontraba un problema más serio que solucionar y una razón de ser. Terminé haciendo un posgrado en responsabilidad social corporativa como para darle un poco más de forma a mis ideas. Lo hice en la Universidad de Barcelona, de hecho en España. Entonces, más a nivel personal, eso fue lo que me mantuvo a mí distraída 12 años, hasta que me di cuenta, y podemos hablar después de eso, que podía dedicar el 100% de mi tiempo a resolver un problema que merece ser resuelto con mi propia empresa. Y eso fue lo que me hizo renunciar. 100%. 100%. Pues qué interesante. Vamos a hablar justo de ese punto, ¿no? Yo creo que Laboratoria, probablemente la gente que escucha habitualmente este podcast no lo conozcan. Yo no lo conocía hasta que te conocí a ti, pero me parece una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, ¿podrías contarnos un poquito más del proyecto y de por qué nace y cuál es tu rol dentro del proyecto? Sí, mira, Laboratoria lo empezaron en el 2014, mi esposo, Rodolfo, Mariana y Germán, que Mariana y Germán son esposos también. Entonces empezaron mi esposo y una pareja amiga, ¿no? Y ellos realmente lo que empezaron fue una agencia de desarrollo web. Tenían una agencia de desarrollo web que se llamaba Ayu, y cuando intentaron crear el equipo de desarrollo, no podían. O sea, era súper difícil conseguir en el 2014 en Perú desarrolladores web, y era literalmente imposible conseguir una mujer, literalmente. Y cuando vino la primera mujer, se llamaba Andrea del Río, había aprendido por su cuenta. De hecho, había estudiado economía en la universidad y había aprendido por su cuenta desarrollo web o front-end development específicamente para generar ingresos, y le iba mejor con eso. Entonces ahí se nos ocurrió, y digo se nos ocurrió porque estamos muy cerca, obviamente. Sí, Yo no, no seguía en evidentemente. Procter, pero eran mis conversaciones de todos los días, Sí. ¿no? Con mi esposo y con mis amigos. Oye, si no podemos conseguir desarrolladores web y sobre todo mujeres, hagamos una academia. Creo que en ese momento ni siquiera le llamamos bootcamp, o sea, un programa para formar a la mujer que necesitamos en Ayo, ¿no? Y entonces así surgió Laboratoria, como un piloto en el 2014 fueron 15 mujeres, y conseguimos a Meche, que la contratamos en Ayo, o la contrataron ellos en Ayo realmente. Y de repente empezó, como estábamos en este mundo igual con otras agencias amigas, nos pedían también otras desarrolladoras, ¿no? Entonces una empresa que se llamaba Kaleidos, que ha crecido bastante también, contrató a otra chica que se llamaba Patricia. Entonces yo ahí estaba en Procter y dije, wow, aquí hay algo súper interesante. O sea, con total honestidad, cuando ellos eran una agencia web, que era Ayo, a mí no me interesaba saltar a eso, Claro. porque el mundo no necesitaba una agencia web más, era lo que pudieron hacer para empezar. Pero yo sí sentí, wow, el mundo necesita esto, el mundo necesita un laboratorio. Y eso fue lo que me hizo renunciar, el unirme a ellos tres después del piloto, para así hacer el laboratorio más grande, ¿no? Y cuando yo me uní, de hecho, se unieron también en el 2015 una amiga en México y una amiga en Chile, y rápidamente en su segundo año ya el laboratorio estaba en 3 países, y después ya con más calma y orden nos expandimos también a Colombia y a Brasil, y ya no tiene fronteras, porque ya realmente es remoto a raíz de la pandemia, que con todas las cosas malas que ha sucedido con la pandemia, realmente a nosotros nos impulsó a no ser tan locales y ofrecer la oportunidad de laboratorio a muchas más mujeres por Latinoamérica, ¿no? Qué Eso. bueno. Qué bueno, casi nada. Y vamos a profundizar un poquito, antes de entrar en lo que estáis construyendo con Laboratoria, que es una pasada y caudal. En ese contraste personal de estoy en una multinacional, llevo 13 años, soy una responsable que tengo, pues no sé cuánta gente tendrías por debajo, pero me imagino que mucha, Más de 60. más de 60, a de repente está todo por hacer y lo tengo que hacer yo, ¿no? Lo Eh, subestimé por completo. ¿Qué te chocó No. de eso? Te puedo decir que lloré en el baño. Me acuerdo el día que lloré en el baño, La clarito. leche. No, lo subestimé por completo, y siento que
es imposible, o sea, a pesar de que yo lo diga acá, hay que vivir el cambio para Ujú. realmente saber qué es. Porque en términos generales, creo que uno de los principales misconceptions, y disculpa el Spanglish, No eso es te otra cosa que preocupes. también arrastro de Procter Gamble, pero uno de los principales malentendidos es que la experiencia corporativa te sirve para el emprendimiento, ¿ya? Mm. Obviamente hay algunas cosas básicas que te sirven, pero la mayoría creo que no. Y a veces me choca cuando creen, o sea, cuando hay mentores del mundo corporativo para ayudar a emprendedores, Ujú. con sus buenas intenciones, pero Por supuesto. yo me acuerdo cuando yo renuncié, que mucha gente me decía, wow, ahorita o sea, vas a traer todo tu conocimiento a laboratoria. Entonces, yo nunca he sido una persona arrogante, para nada, pero Ujú. sí tenía un poco de sobreconfianza. O sea, yo sentía que tenía mucha preparación y mucho que dar a laboratoria, y obviamente sucedió, pero no estaba preparada para, como un cachetón en la cara, de lo mucho que me iba a dar cuenta que no sabía. O sea, yo venía Ajá. como, bueno, tengo todo esto y lo voy a ir a aportar, y de repente, wow, tengo menos, o sea, de las 100 cosas que tengo, 10 sirven y tengo que aprender 90. Esa era más o Ujú. menos la situación, ¿no? Y incluso en el mundo del marketing, que había pasado 12 años especializándome en marketing en Procter Gamble, llegué y obviamente dije, bueno, yo me encargo de todo lo de marketing de laboratorio, porque obviamente no había nadie. El departamento de marketing o de branding éramos yo y un intern. O sea, yo Ujú. podía llamarme la CMO, pero también realmente era la asistente, era todo yo, ¿no? 100%. Entonces, como me tenía que encargar de todo lo relacionado a marketing de una nueva empresa, todo, todo, cuando te hablo todo, desde marketing digital hasta identidad visual, hasta copywriting, todo, producción de videos, todo. Ahí me di cuenta, y fue cuando lloré, que, que yo sabía pedir marketing, yo sabía juzgar, o sea, yo tenía buen criterio para juzgar buen marketing o mal marketing una vez Ujú. hecho, pero yo no sabía hacer marketing. El no saber hacer fue lo que a mí al principio me hizo llorar y después me empoderó, obviamente. Y Ujú. todo esto tiene que ver ahorita con el no code, ¿no? O sea, es impresionante como el hacer, el volver a una persona maker, no es una habilidad del mundo corporativo y no es una habilidad tan valorada. Entonces yo pasé 12 años ascendiendo en un área que es marketing sin saber hacer marketing. Me parece absurdo, pero yo no Ujú. sabía hacer una página web, yo no sabía hacer un ad de Facebook o de Instagram o el que fuera, yo no sabía a manejar Google, ni Google AdWords, ni Google Analytics, no sabía hacer nada, sabía pedir, sabía juzgar, pero no sabía hacer. Entonces, siento que eso es un problema bien serio que tenemos todavía, incluso en las nuevas generaciones. Las carreras, ni la universidad, ni el mundo corporativo muchas veces te lleva a hacer, al menos que te dediques a algo muy específico. Obviamente, si te Ujú. dedicas a biomecánica en la universidad y trabajas en hacer piezas, sí, sí haces, pero mucha gente no hace. Ujú. 100%. Y por eso yo creo que nace Caudal, ¿no? Que es una empresa hermana de Laboratoria. Eh, Cuéntanos un poquito más de Caudal y por qué estás lanzando o Te me liderando estás cortando un Caudal. poco. ¿Tú me ves bien a mí o me Yo escuchas bien? yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? Ya. Vale, Se bueno, te puede cortó ser un mi poquito. internet. Nada, no te preocupes. Sí. Que Y se decía, empezó a ver pixelado tu video. vale, no te preocupes porque el vídeo lo está grabando mi ordenador, así que no te preocupes. Mientras me escuches bien, todo va bien. Eh, Ya, ya, ya. Te decía, te dedicas ahora a Caudal, ¿no? Empresa hermana de Laboratoria. ¿Por qué nace esto Sí, y por qué das el salto a liderarla? sí. Porque algo que nos pasó en laboratoria es que nosotros tenemos en laboratorio dos públicos principales. Las mujeres que entran al bootcamp, porque el laboratorio es un bootcamp solo para mujeres, porque buscamos cerrar el gap de género que existe en la industria tecnológica. Y específicamente es incluso para mujeres que buscan elevar sus ingresos. Entonces, el tener ingresos bajos es un criterio para entrar a laboratoria. La mayoría realmente no tiene ingresos. Entonces, ese es un público. Y el otro público es las empresas empleadoras, ¿ya?
y ya tenemos más de 950 empresas empleadoras y, y estábamos teniendo relaciones constantes con empresas empleadoras, con los bancos, con los retailers, obviamente las empresas tecnológicas, pero sobre todo las empresas que estaban pasando por esto que se llama transformación digital. O sea, un banco, un retailer, una aseguradora, una empresa de turismo, hotelería, empezaron a impresionar mucho con la mentalidad que venían las egresadas de laboratorio. Entonces empezaron a decirnos, oye, a mí me gustaría que no solo las egresadas de laboratorio tuviesen esa mentalidad, sino las personas que trabajan en mi empresa también. Y específicamente el CEO de un banco, que se llama Interbank, nos preguntó si teníamos capacitaciones corporativas. Un paréntesis acá. Realmente los CEOs nos escuchaban en ese momento, no solo por la colocación de egresadas de laboratorio, sino por Obama y Mark Zuckerberg, porque eso que Ahora nos sucedió, metemos en eso, nos metemos en eso que eso. sucedió un poco random y es gracioso como sucedió, hizo que los CEOs quisieran conocer de laboratorio. Entonces, Claro. combinando esas dos cosas, nos empezaron a pedir realmente entrenamientos organizacionales y como buenos emprendedores no dijimos que no, dijimos sí, sí, sí los tenemos y en verdad no los Por teníamos supuesto. y los tuvimos que hacer. Entonces empezamos a hacer entrenamientos organizacionales dentro del laboratorio y eso fue a finales del 2016, principios del 2017 y eso empezó a crecer, así como algo chiquito dentro del laboratorio que no lo vendíamos mucho externamente porque Laboratoria, su misión es formar mujeres en tecnología, no es dar entrenamientos organizacionales. Entonces lo hacíamos, pero no lo decíamos tanto, se iba regando la voz, íbamos creando más entrenamiento y empiezan a pasar los años y sobre todo esto crece entre 2018 y 2020, empieza a crecer la demanda de esto y de repente tenemos más de 60 clientes y más de 10.000 estudiantes allí, ¿no? Entonces dijimos, literalmente estamos siendo un poco tontos en mantener esto dentro de laboratorio, como escondido, hagámoslo más estratégicamente y por eso creamos Caudal, ¿no? Ujú. Y cuando creamos Caudal, lo primero que hicimos fue tratar de darle un poco de orden, ¿no? Porque dentro de ese saco de entrenamientos había muchas cosas. Entonces empezamos a ver qué era lo que hacía más falta y ahí nos dimos cuenta que faltaba mucho ayudar a las personas a adaptarse mejor al cambio y sobre todo un cambio en específico, que es a la adopción de tecnología en mi trabajo. Y específicamente rompiendo una barrera muy grande que existe y de la cual poco se habla, y es que muchas personas creen que no son buenas para la tecnología y que la tecnología es muy compleja para ellas. Entonces, de eso trata Caudal, de ayudar al trabajador común y corriente a romper esas creencias limitantes que tienen con la tecnología de que no es para ellos y mostrarle que hay herramientas súper sencillas que pueden adoptar para digitalizar parte de su trabajo. Ujú. ¿Y cómo hacéis eso? Porque me parece súper interesante que me lo encuentro muchísimo en gente que les hablo del no-code, les hablo de herramientas como Glide o Adalo y les digo, mira, es fácil, pero me dicen, mira, es que yo no valgo. ¿Cómo Ya. trabajáis eso? Sí, sabes que sí, es impresionante ese yo no valgo. El término como psicológico es síndrome del impostor o a 100%. veces mentalidad fija en lugar de mentalidad de crecimiento. Y a lo largo de los años en laboratorio y en Caudal hemos desarrollado una metodología para empoderar a las personas. No es fácil, ¿ya? Y en laboratorio es menos difícil que en Caudal porque tenemos más tiempo, pero la esencia de laboratorio es eso, o sea, porque nuestro bootcamp, imagínate el salto, la mayoría de las estudiantes que entran al laboratorio son mujeres súper competentes, pero con una cantidad de creencias limitantes encima, ¿no? Que se las han puesto obviamente por su situación socioeconómica, por el empleo informal al cual han logrado acceder, por los estereotipos de éxito. O sea, ¿qué pasa? Que uno tiene muchos estereotipos en la cabeza. Entonces, primero, si no cumples con los típicos estereotipos de éxitos de títulos, cargos, ya eso empiezas a sentirte bajoneado. Y si además estás acostumbrado a una experiencia de aprendizaje
tradicional, donde te ponen como las cosas en cucharita y te hacen las cosas fáciles, y sí es cierto que la tecnología no es fácil a la primera, no es intuitiva, entonces te frustra. Entonces, todo se trata de romper creencias limitantes, tanto de estereotipos de éxito como de modalidades de aprendizaje, para tú como aventurarte a aprender algo nuevo. Y obviamente del lado de nosotros como los coaches también hay una responsabilidad de medir bien el nivel de dificultad, ¿ya? Porque hay también estudios de cómo se motiva una persona a aprender. Y si es muy fácil, no le motiva, y si es muy Ujú, difícil, no le motiva. Pero si es 4% más alto de su nivel de dificultad, ahí es que le motiva. Entonces, la ujú. idea es como también ir elevando el nivel de dificultad poco a poco, un poquito más de lo que ya sabes. Y esto es aplicable a todo tipo de aprendizaje, ¿no? Desde los deportes a herramientas digitales. Entonces, es una combinación de esas cosas, pero es como una metodología de aprendizaje, en la que hemos acumulado algunos años de experiencia. Obviamente no siempre sale bien, pero muchas veces sale bien. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a volver atrás a esos días, aparte de quizá un momento de suerte o no, no lo sé, me lo contarás ahora, pero yo creo que cambia un poco la laboratoria para bien, ¿no? Que es ese momento en el que llegáis a Obama y a Zuckerberg y los enamoráis. ¿Cómo pasa eso? Mira, hay una competencia global para emprendedores que se llama el Global Entrepreneurship Summit, ¿ya? Ujú, Si hay gente que no la conoce, vale la pena. Lo organiza lo empezó Obama en su administración, porque uno de sus objetivos era impulsar el emprendimiento en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino el ujú, emprendimiento en el mundo. Entonces creó el Global Entrepreneurship Summit, ¿ya? Y el primero que él hizo fue en Stanford University. Después se hicieron por distintos lugares del mundo, y para cerrar, cuando ya era su octavo Entrepreneurship Summit, él también lo quiso hacer en Stanford University, ¿ya? Y, y me acuerdo que fue Mariana, mi socia y CEO de laboratoria, la que encontró como la invitación. Pero yo me acuerdo que ella dijo, mira, me invitaron no sé si alguien le mandó la invitación por correo, pero como deberías aplicar a esto. Pero ella no quiso ujú, aplicar. Imagínate un poco el síndrome del impostor. En ese momento también el laboratorio era bien chiquito, ¿ah? ujú. Era nuestro realmente, o sea, empezó en septiembre del 2014, o sea, casi 2 años y medio teníamos, ¿no? Ujú. Y Mariana dijo, mira, me invitaron a esto, pero yo no voy a aplicar porque no creo que nos acepten. Y yo lo vi y dije, no, no, yo sí voy a aplicar. Yo voy a aplicar porque yo quiero conocer a Obama. Ese era el objetivo, ¿no? Ujú, Y obviamente cuando yo decía conocer a Obama era verlo en el podio y yo en el público, ¿entiendes? O claro. sea, ese momento eso era lo que quería. Entonces yo fui la que postulé al Global Entrepreneurship Summit, y habían más de 5,000 postulaciones, aceptaron a 700, y además escogieron como a un grupito de 80 para como asesorarlos más de cerca en ese evento. Y nosotros llegamos a ese grupito de 80. Ujú, Y después, Obama, no sé si a Obama, pero a alguien de la administración de Obama se le ocurrió la idea de cerrar en un panel con emprendedores de mercados emergentes. ujú. Como fue gracioso porque una persona entrevistó a emprendedores de Estados Unidos y Obama quiso él entrevistar a emprendedores de mercados emergentes, como para dar un buen mensaje de que se puede ser emprendedor en cualquier lugar, no solo en Silicon Valley donde nosotros estábamos, ¿entiendes? En Ujú, Stanford University. Entonces, yo siento que y entonces lo que hizo la administración de Obama fue buscar qué emprendimientos de mercados emergentes sonaban interesantes de los que estaban allí. Y ahí ujú. resaltó laboratoria, y llamaron a la Mariana para que hablara con Obama, porque Mariana es La la leche. CEO, era quien realmente tenía que estar allí. Y bueno, menos mal que es ella, porque a mí yo creo que yo no hubiese podido hablar, honestamente. Yo estaba más nerviosa que ella ese día. Entonces fue así de fortuito, o sea, yo creo que desde al principio ni siquiera pensamos que nos iban a aceptar, o sea, Ya Mariana ves, no quería postular y terminó estando hablando con Obama al final. qué locura. Entonces fue bien fortuito, honestamente, pero
pero también a mí me da el aprendizaje de que si uno no está, no pasa. O sea, el haber estado es el primer paso para que suceda, ¿no? 100%, 100%. Totalmente de acuerdo, una historia súper Y bueno, interesante. Mark Zuckerberg, no, y la continuación de la historia es que Mark Zuckerberg también estaba en ese panel, era como invitado también. Y la parte más de suerte que tuvimos es que ese mismo año, eso sucedió como en julio del 2016, y ese mismo año, a final del 2016, Mark Zuckerberg y Obama, los dos vinieron a Perú para el cierre de la PEC, de un foro como de países de América y de Asia, del Pacífico, pues todos los países que tienen costa en el Pacífico. Y como vinieron a Perú, recordaron haber conocido a Laboratoria y a Mariana. Entonces, ese momento, cuando ellos lo recuerdan, es donde se cae nuestra página web y todos los CEO quieren hablar con nosotros. Eso fue lo que pasó, que tuvimos como, conocieron a Mariana y a Laboratoria en julio, y en noviembre la recordaron en frente de CEOs y presidentes. Eso fue lo Qué que pasó. bueno, qué pasada. Pues sí, yo creo que evidentemente sí que hay una parte de suerte, pero como bien dices, hay que estar ahí, hay que ir a esos sitios y hay que atreverse a ir, ¿no? Que yo creo que es la fase más complicada. Ahora estáis con trabajo para empresas, ¿no? ¿Qué necesidad es la que atacáis desde Caudal, ¿no? ¿Dónde le aportáis realmente valor a una empresa? Sí, en como democratizar las habilidades digitales. Realmente pasa mucho, sobre todo en estas empresas de transformación digital, que hay un centro de innovación o Digital Factory, y ahí están los techies, los que saben esas cosas, y el resto de la organización no sabe nada. ¿Okay? Ellos y nosotros, lamentablemente pasa mucho, y es absurdo. Entonces, nuestro rol es demostrarle a las empresas que todo el mundo puede ser tecnológico en su trabajo y que eso no se trata solo de crear la nueva plataforma de la empresa o el nuevo app de la empresa, sino se trata de adoptar herramientas digitales en tu trabajo para hacer tu trabajo de forma más eficiente. Y ahí es donde usamos las herramientas digitales no code. Justo. ¿Qué cabida tiene el no-code aquí? ¿Qué entiendes tú por no-code? Buena pregunta. Sabes que a veces es difícil saber qué es no code, qué es una herramienta no code y qué es un SaaS o qué es un software, ¿no? Creo que, no sé, tú a lo mejor sabes más, pero creo que no hay una definición exacta. Claro que no. Pero para mí es una herramienta que te permite hacer algo que hasta hace poco se pensaba que solo lo podía hacer un developer o alguien que supiese programar. Y de repente ahora lo puedes hacer tú sin saber programar, ¿no? Me gusta mucho esa definición porque yo creo que es el debate interesante, ¿no? No es el qué se puede construir o qué puedes Sí. hacer o qué app puedes hacer o qué web puedes hacer, sino que creo que O lo sea, la verdad es que importante es nuestros quién es la persona que de estudiantes repente es capaz de hacerla. en empresas como medianas y grandes ya tienen igual esos conocimientos básicos, ¿no? Eh, Después nosotros también tenemos algunos programas para, para pymes, donde a veces sí nos suele pasar que las barreras son mucho más grandes, y ahí hacemos cosas mucho más básicas, ¿no? Porque en Caudal nosotros hablamos no solo de herramientas no-code o no-code tools, sino de herramientas digitales, porque a veces que el no-code no se entiende, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a públicos más básicos, nos vamos también nosotros más básicos en los retos de digitalización que les ponemos. Por ejemplo, que tu Google My Business, o sea, que tu negocio tenga presencia en Google. Ese es un reto que le ponemos a muchos emprendedores, pero causa lo mismo. Son las mismas 3 etapas. ¿Okay? Qué interesante, qué interesante. ¿Y cómo? Porque claro, yo me estoy enfrentando precisamente a ese tipo de retos, ¿no? Como formador, que yo sí que tengo la oportunidad de profundizar más en algunas herramientas. Hay muchas cosas que a mí me parecen fáciles y que la gente la puede tener bastante claro y gustarles, y hay veces que me doy cuenta que hago una sesión súper compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionáis esas ganas de descubrirles todo lo que se puede hacer con el darles algo digerible para que puedan accionarlo y aplicarlo a sus conocimientos?
creo que tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿no? Con hay una curva que lo dije, estaba tratando de acordarme en qué libro la vi, esta curva de la dificultad. Ujú. A mí me gusta leer mucho y ahorita seguro se acaba el podcast y me voy a acordar de lo que Pero es o sea, tienen que haber distintos niveles de dificultad. O sea, por ejemplo, yo sé, tú enseñas bastante Webflow, ¿no? Y Webflow Ujú. es una herramienta compleja en comparación a las otras que estábamos hablando ahora, ¿no? Pero dentro del mismo Webflow también hay sus niveles de complejidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir paso a paso, hay que ir paso a paso. También muchos aprendizajes que hemos acumulado en línea, que tú también los debes saber, es que la gente le gusta ir como directo al punto, ¿no? O sea, y en corto tiempo. Entonces es mejor hacer no sé, 5 tutoriales de 5 minutos y que al principio de cada uno de esos tutoriales la gente sepa qué va a aprender que 20 minutos, ¿no? Ujú. O sea, eso en cuanto a contenidos. Hay que cuidar hacer contenidos como digeribles por la audiencia y que vayan aumentando en dificultad como eso, como 5% más, 5% más, 5% más, ¿no? Y después otra cosa que nosotros usamos mucho en Caudal es dar ejemplos de gente que ya lo ha hecho. O sea, mira, te voy a mostrar cómo tal persona de tal empresa utilizó Zapier para conectar este proceso. Entonces, para no ser solo nosotros, yo experto o experta y tú que estás aprendiendo, sino te muestro lo que otras personas como tú ya hicieron. Creo que eso ayuda también. Ujú. Qué interesante. Pues vamos a irnos 5 años hacia el futuro. ¿Cómo ves el ecosistema de no-code? ¿Crees que habrá gente que se dedique exclusivamente a esto? ¿O crees que será una herramienta o competencia más dentro de un perfil profesional? Ya hay gente que se dedica a esto, o sea, como tú, pero digo como developer. Sí. No, yo creo Sí, que va a sí. ser una profesión, totalmente, y una profesión más accesible también. O sea, yo creo que en general, si uno ve la industria tecnológica, toda, es una tendencia el hacerla más accesible. O sea, si nos vamos hace años, las primeras computadoras, las IBM Machines así gigantescas, pues solo las podían tener MIT y la NASA, ¿entiendes? Después vino la computadora personal. La primera computadora personal no tenía pantalla, o sea, que tampoco es que era tan personal, era solo para la gente que la podía usar para ciertas Ujú, funcionalidades y no para trabajo, ¿no? O incluso ujú, para hobbies. Entonces, yo siento que la industria como un todo, y bueno, lo mismo con los celulares, o sea, siempre va hacia el que más gente lo sepa usar. Y yo creo que lo mismo con los lenguajes de programación. Por ejemplo, obviamente los lenguajes binarios, ¿verdad? Y el que a mí me tocó aprender C++, y antes de eso COBOL, o sea, todo eso era mucho más complejo que los lenguajes de ahora, que JavaScript es el que enseñamos en laboratoria y sus similares, ¿no? Y yo siento que la siguiente tendencia es este mundo de las herramientas no code, ¿no? Yo siento que cada vez van a ser más fáciles de usar y cada vez van a ser cosas más complejas. Entonces, se va a abrir un mundo inmenso de oportunidades para crear, o sea, para no solo usar productos digitales, sino también crear tus propios productos digitales. Y a mí eso me parece maravilloso. O sea, por ejemplo, mi esposo es fanático de Bubble y yo he aprendido un poquito, pero es ujú. increíble todo lo que puedes hacer con Bubble. Una Increíble, pasada, una increíble. pasada. Qué Entonces, sí, creo bueno. que la gente, o sea, no sé cuándo, ¿sabes? O sea, yo sí creo que va a haber un futuro donde hayan como no-code developers o no-code makers Ujú, o dentro de empresas o en sus propios emprendimientos y que eso sea un ujú, perfil muy valorado. Eh, Creo que una desventaja que tienen a lo mejor
sea, sí siento que falta mucho conocimiento. O sea, hay veces que uno está metido en este mundo y uno cree que es súper conocido y no es. O sea, es muy poco conocido en comparación a... Hay cosas como mucho más evidentes para las personas de, no, necesitamos científicos de datos, por ejemplo, Ujú, o necesitamos desarrolladores web. O sea, es verdad que las empresas necesitan estos dos perfiles, pero yo me atrevería a decir que se necesita más personas que sepan digitalizar parte de su trabajo con esta curiosidad de déjame ver qué herramienta puedo traer, aprender e implementar. Esa habilidad es mucho más masiva que ser, que la, o sea, si tú tienes una empresa y tienes 100 empleados, a lo mejor necesitas 20 con habilidades técnicas avanzadas tipo ciencia de datos, lo que sea, machine learning, blockchain, ujú. programación, y el otro 80 lo que tiene que tener es esta habilidad que tú tenías en tu empresa, porque tú me lo dijiste, ¿no? De, oye, esto que estoy haciendo tiene que haber una mejor manera de hacerlo con tecnología, voy a averiguar y las voy a aprender. Esa habilidad, la desventaja que tiene es que es como menos tangible, está regada toda por Google versus un lugar, entonces eso es como una desventaja, ¿no? Que tiene, no sé. Ujú. Qué interesante. Bueno, veremos. Sí que es cierto que está empezando a haber puestos especializados de esto, o gente que se gana la vida haciendo apps en Babel o puertas en Webflow. Y mi última pregunta es si crees que tiene sentido que vosotros en laboratorio formáis a mujeres en código, quizá empezar por formarlas en no código, Sí, abstraerse un poquito sí, más y decirle, mira, sí, esto es una aplicación. sí, totalmente, lo estamos pensando. No lo hemos hecho, pero es ahí donde vemos un espacio con Bobble, tal cual. Eh, bueno, pues oye, muchísimas gracias por venirte por aquí, Ana, ha sido todo un placer. Te doy aquí la oportunidad de que le cuentes a la gente dónde te pueden encontrar, hablarles un poquito de tu proyecto, así que adelante. Sí, totalmente. Mira, me pueden encontrar en directo a mi correo, es ana@caudal.la y el caudal es Ujú. con K, ana@caudal.la. Y créanlo, no soy muy fan de las redes sociales. Eh, tengo una relación, o sea, las tengo que usar en el mundo del marketing, pero a nivel personal las uso muy poco. Ujú. La que más uso es LinkedIn por la audiencia que tenemos en Caudal. Así que también me pueden buscar por ahí. Qué bueno. Pues oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Alex. Gracias por la oportunidad. Y felicitaciones por todo lo que están haciendo en No Code Hackers. Está muy, muy cool. Muchísimas gracias.